Bueno, se han producido varios hechos durante las últimas horas, pero el más relevante seguramente es que el presidente Donald Trump aseguró que ya tomó una decisión sobre Venezuela y cuáles serán los próximos pasos a dar en la campaña militar que ha ordenado él, ¿cierto?, contra lo que él tilda del narcoterrorismo ahí en el Caribe. ¿Cómo fue? Bueno, en el Air Force One, ¿cierto?, cuando él hace diferentes traslados, a veces durante el día, varios, siempre habla con los periodistas y de manera más informal, y los periodistas también suelen ahí sacar harta información. Ahí salen las mejores cuñas. De hecho, eso Trump. iba a decir, sí, es como el momento donde más él se suelta, al parecer, y él menciona esto, de que ya tomó una decisión, pero que no la puede contar. Claro, porque se presume que uno nunca puede adelantar, ¿cierto?, los Ahora, pasos. siguen su juego, siguen su póker. Y Maduro está cada vez más complicado, según lo que vimos en las últimas declaraciones. Sí, la verdad es que sí. Ahora hay que ver qué pasa, porque además han pasado varias cosas seguidas, te decía yo en un principio. Por ejemplo, ya se concretó la llegada de este tremendo portaaviones, el Gerald Ford, el más grande, ¿cierto?, de Estados Unidos, que llega entonces ahí al Mar Caribe. Que, o sea, estamos hablando de un equipamiento gigante. O sea, para que más o menos dimensionen, este aparato es más grande que el Estadio Nacional. O sea, así de grande. ¿Más grande que el Claro Arena? No sé, porque del Claro Arena no tengo idea. Yo eso sabes tú. Tres veces el Estadio Nacional. Imagínate, es enorme. Y tiene a más de toda la FACH en ese portaaviones. Exactamente. Y hablamos, por ejemplo, en cantidad de aviones, son más de 70, ¿cierto? O sea, toda una movilización que llega ahí hasta el Mar Caribe. ¿Qué otra cosa pasó? María Corina Machado, la líder opositora que ganó el Premio Nobel de la Paz, dice que lo que viene ahora son horas cruciales. Habló de horas ayer, refiriéndose a que esto iba a llegar, según ella, ¿cierto?, sin referirse a qué, pero que se podría producir una transición durante las próximas horas. O sea, estamos mezclando varias cosas. Ella, que por primera vez, ¿cierto?, se refiere a que esto podría ser más o menos ahora, porque siempre hablaba de algo que iba a suceder, pero no decía que era como ahora ya. Eso, lo del portaaviones también, y además que altos mandos del Pentágono y asesores de seguridad nacional han estado sosteniendo reuniones urgentes en la Casa Blanca para evaluar este ataque militar al gobierno de Nicolás Maduro, o eso es al menos lo que dicen algunas fuentes cercanas al proceso que recogió ¿Y The se Washington habla de Post. ataque? Claro, porque muchas veces se utilizan los conceptos, el lenguaje juega mucho en esto. Sí. Pero cuando hablamos de ataque, ¿es bombardeo, es llegar con aviones o es intervención, llegar con... ¿Qué es lo que más o menos se vislumbra? En concreto, si hablamos de información oficial, ¿cierto?, no de los trascendidos de prensa ni de las otras cosas que podemos enterarnos, acá se habla de una operación Lanza del Sur, que eso se comunicó hace pocos días atrás. Detalles acerca de esto no los tenemos, no han sido entregados, no se sabe en qué consiste, si es que va a ser una operación terrestre, si es que va a seguir solamente por mar, si se va a potenciar la parte aérea, por ejemplo, o a qué países también podría afectar, porque, ojo, sabemos que Venezuela ha sido el foco, pero que también han habido conflictos. Le tiene un ojito a Colombia. Esto, tiene un ojito ahí hacia el lado, hacia Colombia, y bueno, también ciertos reclamos o tensiones con México. Entonces, si se habla como operación Lanza del Sur, podría incluso abarcar desde Estados Unidos hacia abajo. No sabemos, es información que esperamos sea relevada más adelante para saber más qué está pasando con respecto a eso. Y en eso mismo Venezuela también tomó acciones. Exactamente, sí. Bueno, acciones que ya había tomado antes, pero que ahora refuerza, entregando armamento a la milicia, ¿cierto?, y a todas estas personas que... A civiles, básicamente. A civiles también, a la milicia bolivariana, a los civiles que pueden ser dueñas de casa, ¿cierto?, trabajadores comunes y corrientes que se quieran sumar a esto. Además, ha protegido las fronteras del país. Es ahí donde Nicolás Maduro ha puesto toda la presión, a lo menos en estos últimos 2 días. Han estado bien focalizadas ahí las fuerzas de Nicolás Maduro. Hablamos tanto de militares como de civiles, ¿cierto? Y además están haciendo varios ejercicios de preparación, ellos dicen, para enfrentar estas amenazas imperialistas, como les dice Paloma, Nicolás Maduro. Ya vamos a tener contacto con Fernando desde Venezuela, pero de lo que estuve leyendo de uno de los sectores en los cuales se le entregó armas a civiles es en las cercanías de Táchira. Exacto. Y Táchira es un lugar que está súper complicado con temas de crimen organizado. Claro. Entonces,
la medida parece que es media contraproducente porque le terminaste entregando así casi discrecionalmente armas a personas que no tienes idea quiénes son. Sí, de hecho por eso también se habla de que existe una crítica de parte de los venezolanos de ese sector con respecto a esta medida que tomó Nicolás Maduro. Ya está con nosotros Fernando Tineo para comentarnos más acerca de esto. ¿Cómo está, Fernando? Hola, buenos días, saludos. Hola Fernando, bueno, acá estábamos comentando con Lucho el tema de esta entrega de armas en un sector que es conocido, ¿cierto? Porque existen muchos grupos de crimen organizado. ¿Qué es lo que se dice en Venezuela con respecto a eso? ¿Están de acuerdo con la medida que tomó Nicolás Maduro? Bueno, los estaba escuchando y ciertamente es contraproducente, ¿no? Que se hayan entregado armas a la población civil en una zona tan complicada donde convergen diferentes organizaciones criminales como lo es en esa frontera entre Venezuela y Colombia en el estado Táchira. De allí se habla, bueno, de presencia del ELN, también de las disidencias de la FARC y por supuesto otros grupos del crimen organizado que durante muchos años, bueno, viven y conviven allí en esta frontera caliente, pudiéramos denominarla, que es en el estado Táchira y bueno, esa frontera con Cúcuta, ¿no? Territorio colombiano. Bueno, allí se sabe que esto pudiera ser el caldo de cultivo para, bueno, digamos, poner en peligro todo lo que allí convive, ¿no? Ese comercio, ese ir y venir de colombianos y de venezolanos de un lado y del otro de la frontera, que es normal. El venezolano pasa a Colombia, el colombiano pasa a Venezuela. Es algo que allí se convive, pero también esta realidad criminal también se ve allí en la frontera y esto pudiera ser, como ustedes lo calificaron, contraproducente. Fernando, y desde Colombia, ¿cómo toman esto? Porque estamos hablando que en una zona fronteriza que, como dices tú, tiene un constante intercambio, se le entregó armas a mucha gente. ¿Cómo se está viendo eso desde Colombia? Bueno, fíjense que Colombia, que es un país que durante años, más de 60 años, vive un conflicto armado, y esta zona, lo que es la frontera con el estado Táchira, la frontera con el estado Apure, que es allí el suroccidente de Venezuela, es una frontera que permea mucho la guerrilla, pero también ese ir y venir de venezolanos y de colombianos. Bueno, hasta ahora no hay un pronunciamiento claro de las autoridades colombianas, pero estoy seguro que no lo ven de buena manera. Y bueno, por esto mismo que les digo, ¿no? Allí conviven muchos grupos de crimen organizado y no debe ser bien visto por las autoridades de seguridad de Colombia. Fernando, en la prensa de allá, la televisión, los diarios, quizá el mismo sentir de la gente, ¿no? Se habla con respecto a la llegada de este portaaviones gigante, el Gerald Ford, que envía a Estados Unidos y que finalmente llega hace pocas horas atrás ahí al Mar Caribe, hace pocos días, bien digo. Sí, hay una expectativa que ha ido creciendo en la población cuando salimos a pulsar la opinión de las personas. Bueno, ven ahora más cercano, digamos, antes había una expectativa, hay unos barcos en el Caribe, bueno, van 20 ataques y 80 personas muertas, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Las personas saben que allí estaba ocurriendo algo, pero digamos, cuando llega este portaaviones al Caribe y algunas otras embarcaciones que se han ido colocando, según lo que hemos ido viendo por parte del Departamento de Guerra de Estados Unidos, desde el occidente de Venezuela hasta el este, ¿no?, de nuestro país, cerca de Trinidad y Tobago, bueno, las personas ven que esto ha ido escalando y por supuesto la ansiedad y digamos esa expectativa de que aquí puede ocurrir algo, ahora lo tienen más claro los venezolanos en la calle. No, y además también le podemos sumar las declaraciones lanzadas por el ministro de Defensa, Pete Hegseth, que habla acerca de esta operación Lanza Sur. Ministro de Guerra, sí, porque cambió de nombre, exactamente. Que de partida es el ministro de Guerra y que habla de una operación Lanza Sur que sabemos que por lo menos Venezuela es un país que sí o sí va a estar involucrado, no sabemos si es que va a abarcar a otros países. O sea, si hacemos la suma, me imagino que de todas maneras podría existir nerviosismo allá.
No, y sobre todo porque el propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha dicho que, bueno, ha comparado lo que es lo que pudiera ser esta operación Lanza del Sur con otras operaciones que ha hecho el gobierno de Donald Trump en este año que tiene en el gobierno, una operación que hizo en Yemen, bueno, que costó la vida de mucha gente allí, ¿no? Pero con esto ellos dicen que lograron el paso seguro de los buques estadounidenses por esa zona en el Medio Oriente, pero también la comparó o hizo alguna referencia con la operación que hicieron en Irán con las instalaciones nucleares. Entonces, bueno, allí pudiéramos ver la magnitud de lo que pudiera estar haciendo Estados Unidos y lamentablemente, bueno, lo que pudiera pasar en nuestro país si esto llega a escalar más allá. Claro, ahí la diferencia es, por ejemplo, la de Irán ocurre en un desierto. Sí. Es en un desierto donde se produce el bombardeo, muy quirúrgico, como dices tú, Paloma. Bombardean y salen. En Venezuela es ¿dónde? Porque finalmente, ¿qué es lo que van a buscar? Atrapar a Maduro, entrar a Venezuela y tomar a Maduro, tomarlo detenido, sacarlo del poder. Es distinto, es completamente diferente. Exactamente, porque ellos están buscando a una persona en específico, Sí, y para eso tienen que arrasar, ¿no? Claro. Es lo que comenta la gente en la calle cuando conversamos con ellos, que, bueno, lo que vengan a hacer, bueno, ponen en riesgo, ¿no?, la vida de civiles acá en una ciudad tan poblada, por ejemplo, como Caracas. Claro. Sí, y bueno, y también comentar lo que estábamos diciendo, porque Donald Trump en el avión dijo otra frase que de todas maneras alza la atención con otros países, porque dice que ha avanzado mucho en Venezuela, pero que también tiene un problema con México y un problema con Colombia, que están haciendo un excelente trabajo y que el flujo de drogas hacia su país se ha reducido considerablemente. O sea, podríamos pensar también que quizás llegaría eventualmente, ¿cierto? Estamos imaginando, no tenemos nada de información. Quizás también tropas por parte de Colombia, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Si el tema es... Sí, pero si ustedes ven las declaraciones, si ustedes ven las declaraciones también del secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el día de ayer que ellos no tienen intenciones de hacer operaciones en Colombia o en México, pero que si estos países piden la ayuda, ellos van a dar esa ayuda. O sea, es decir, estos países tendrían que pedir la ayuda a Estados Unidos para combatir a estos carteles en estos países. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias por la información. Ante cualquier cambio, volvemos a conectar contigo. Que te vaya bien. Chau, chau.